Entonces escribir es un trabajo mental y también físico. Cosas, ¿no?, que tu cuerpo va sintiendo. E incluso preocupaciones, ¿no? Porque si a veces se te aparece un personaje que te preocupa mucho, decís, ¿de dónde se me Claro. están saliendo estas ideas, ¿no? O sea, así trabajo yo, como en una Ya, cueva, digamos, ¿no? Entonces, ajá, que nada me moleste, que nada me distraiga, ya. que nada me haga pensar en otra cosa que no sea el aquí y ahora. Hola, bienvenidos a otro podcast del CCP. Este espacio que ha sido creado para compartir un momento de reflexión con artistas, con gestores culturales, con activistas de nuestra ciudad y de nuestro país. Un intento de poder generar un ambiente propicio para discutir las políticas culturales, lo que están haciendo nuestros artistas y sobre todo para generar una memoria, un archivo audiovisual de esta época que pueda servir como testimonio de lo que se está haciendo en nuestro país. Hoy vamos a hablar de literatura y para eso hemos invitado a Eva Sofía Sánchez Exeni, quien nos acompañará en este podcast hablando de una de las cosas que le apasionan, que es la literatura. Bienvenida. Muchas gracias, Edson. Un gusto estar acá. Contanos, Eva Sofía, ¿cómo es tu proceso creativo? Has estado en la literatura, rodeada de muchos libros, primero en el periodismo, ¿no? Y luego ya como escritora. Y me gustaría saber cómo es tu proceso creativo. ¿Sos una escritora de brújula o sos una escritora de mapa? Ok. Al abordar ficción, en realidad mi proceso es bastante intuitivo. De la manera en la que he ido armando los libros de ficción que he publicado, yo simplemente voy escribiendo y llega un momento en el que siento o percibo que hay un libro, ¿no? Que puede ser un libro, un conjunto de cuentos, o un conjunto de historias, o una novela un poco larga o corta, etcétera. Y una vez tengo esa sensación, ya empiezo a racionalizar, ¿no? ¿De qué realmente está hablando este texto? ¿Quiénes son estos personajes? ¿O cuáles son las posibilidades de esta obra, ¿no? Entonces, es como que la primera etapa es bastante intuitiva o bastante libre de simplemente escribir o poner en papel algunas ideas, etcétera. Es un Y trabajo intuitivo realmente eso. sí, y poco a poco se va revelando, ¿no? O de qué verdaderamente se trata, o hay este conjunto de cuentos que hablan de un tema en específico y que pueden funcionar en conjunto, juntos, y estos otros para el después, etcétera, ¿no? Entiendo que hay escritores y escritoras que trabajan mucho antes, previamente, de qué se va a tratar su obra, pero ese no es mi caso. Hay escritores que tienen su mapa, un mapa conceptual y que van trabajando en todo esto, o como Vargas Llosa, que se levanta a las 8 de la mañana y cual oficinista burócrata de una institución pública se sienta a escribir, después de desayunar muy bien y tiene un horario de oficina para escribir, ¿no? O todo lo contrario que era Balzac, digamos, ¿no? Que dormía todo el día, además que viste que la onda de Balzac era así, ¿no? Dormía todo el día, tomaba, no sé, 40 tazas de café y empezaba a escribir a las 8 de la noche, más o menos hasta las 3, 4. ¿Cómo funciona en eso? ¿Tenés hábitos de escritura? Sí, yo creo que es importante cuando encarás, digamos, el camino de escribir, ¿no? De dedicarte, no dedicarte, pero de producir literatura, es importante tener el hábito, adquirir el hábito de escribir diariamente. Ahora, cuando me refiero a escribir, esto es lo que he aprendido. No necesariamente significa sentarte y escribir. Simplemente estar trabajando en consumir literatura, en
Plasmar ideas, exactamente, cosas, disparadores. Exactamente, como que estar dispuesta a que, lo que dicen, ¿no? A que la inspiración te llegue, que es una Claro, te manera muy encuentre burda. trabajando. Exactamente, que la inspiración te encuentre trabajando, ¿no? Mm. Entonces es muy importante sí darse un espacio de tiempo en el día, que pueden ser las horas que vos tengas disponible, para trabajar. Pero sí tener una rutina, ¿no? O sea, Sí, es muy importante, porque si no es muy difícil llegar a concretar una obra. ¿y vos podés escribir en cualquier parte? No, No. No puedes irte así en el micro, irte a un café. Necesitas así tus inciensos, no sé, pues todas estas cosas que tienen tus inciensos, tu música de jazz, no sé, tu gato que esté por ahí. sí, tal vez, como te digo, no son cosas muy personales. Ujú. Hay mucha gente que toma notas, yo no tomo ninguna nota, yo nunca, no tengo diario, no tengo nada de eso, pero sí un proceso muy personal hay escuelas, digamos, ¿no? Y siempre me encantó mucho seguir los consejos que dan escritores como Stephen King, que me parecía alucinante de tener un escritorio que no mira a ningún lugar, o sea, que tengas una pared enfrente tuyo, nada que Ya. te distraiga, y si podés estar trabajando con una sola luz que apunta a tu pantalla, o sea, así trabajo yo, como en una Claro. cueva, digamos, ¿no? Entonces, Ajá. que nada me moleste, que nada me distraiga, Ya. que nada me haga pensar en otra cosa que no sea el aquí y ahora, ¿no? Ujú. Eso para mí. Claro, el aquí y ahora de la escritura. Exactamente. Simplemente si estoy leyendo, Mm. estar solamente leyendo. Si estoy escuchando una conferencia, estar solamente escuchando una conferencia y tener mis textos disponibles para en un clic, si se me ocurre una idea, empezar a desarrollarla, ¿no? Hoy estamos hablando de literatura, estamos compartiendo este podcast con Eva Sofía Sánchez, escritora, para conocer un poco los procesos creativos, la temática de la que vamos a hablar ahora. ¿De qué escribe Eva Sofía? Y al mismo tiempo, ¿por qué ficción? ¿Por qué elegiste la ficción? Bueno, yo empecé a escribir ficción bastante mayor. Yo tengo 42 años, voy a cumplir 42 años y empecé a escribir a mis 36 más o menos, ficción. Em, con la idea de simplemente explorar un poco si podía enfrentarme a algo que no existía, digamos, ¿no? Claro. Si podía inventarme una historia. Me di cuenta de que muchas de las historias salen de cosas personales, en principio, pero últimamente, de hecho, la obra en la que ya terminé y en la que también me estoy trabajando ahora, no tiene mucho ya nada que ver conmigo, ¿no? Es más, Te has separado. sí, no tiene prácticamente casi nada que ver conmigo y me gusta también ese nuevo camino de, no sé cómo lo llamaría, pero sí, sí, Escindirte de tu obra. Ah, pero no sé sí. también hasta qué punto es posible realmente que vos puedas liberarte Mm, de lo que estás haciendo, porque al final de cuentas son pues tus experiencias, son tus recuerdos, son tus conocimientos, claro. los que de ahí de alguna manera uno está integrado o hay alguna cosita, o tal vez deliberadamente también Ujú. hay como cosas del autor, ¿no? Sí, evidentemente siempre va a haber algo muy personal, pero Mm, ya cuando decís, bueno, esta persona no soy yo, estos personajes no están dentro de mi ámbito de vida diario, sino que voy a averiguar cómo vive esta cultura o cómo vive, cómo son las personas metaleras, qué mm, sé yo, en Noruega, o claro. cómo son, Ahí nace tu beta periodística también, Claro, ¿no? tenés que averiguar un montón de cosas. Es muy importante. Y eso es muy bonito porque empezás a ver el mundo desde otra perspectiva, etcétera, ¿no? Ujú. Bueno, ¿y tus personajes? ¿Cómo construyes los personajes? ¿Cómo funciona en vos ese proceso de construcción de personajes? Yo Ya. hablaba con Claudia Piñeiro Ujú. en Cochabamba y me decía, hago mis personajes con un montón de cosas que no voy a usar en mi novela, Ujú. ¿no?
qué hace este tipo cuando se levanta y se mira al baño, en qué piensa, quiénes son sus papás, de dónde se vienen. Es una construcción completamente grande que no voy a usar en la novela, pero que me ayuda Ya. a entender cómo es el proceso, las actitudes, la personalidad Ujú. de este personaje que estoy construyendo y que quizá no va a importar, digamos, esas cosas, pero que para mí, para quien estoy construyendo ese personaje, sí. Ya. ¿Cómo los construyo? No, no tengo mucha idea de eso. No es, lo que está es lo que veo de ellos. Ujú. Debe haber cosas de los personajes que no están en el texto y que sé de ellos, Ujú. pero la verdad es que también son como un misterio para mí. Ya. No sé mucho más que lo que me muestran. Voy descubriendo cómo hablan, algo de cómo ven el mundo, cómo ven la vida, pero también no dejan de ser un misterio, ¿no? En ese caso yo no siento que tenga un control Claro, sobre ello. la personalidad va apareciendo espontáneamente. Exactamente, y me muestra un poco, o sea, lo que hacen dentro de la historia que se está contando, porque tienen una vida Claro. fuera de ella, pero no la conozco. No podría yo, como la escritora que me decís, Ajá. entender muy bien cuáles son sus motivaciones. Ya. Son también un misterio para mí. Y el momento de la escritura, nuestro amigo Wilmer Urrelo decía que el proceso escritural en su caso era una cuestión muy dolorosa, ¿no? Que Ajá. él se entregaba apasionadamente a la escritura a tal punto que podía estar una semana sin comer, una semana sin Sí. salir de su cuarto, una semana sin hablar con nadie más porque estaba poseído y tenía que escribir y tenía que terminar esa novela y tenía que sacarlo todo, Ujú. ¿no? En tu caso, ese proceso es una cuestión así muy intensa también, Sí. o la vas haciendo así como, digamos, dando de a poquito. No, es muy intenso. De hecho, yo me canso mucho físicamente, digamos, ¿no? Claro, pues, Will me dice, es físico, Es no, físico. no, no es aquí, es físico. Sí, más allá del hecho de que tengas que estar en una silla, mirando una pantalla Ujú. muchas horas, con la mente trabajando, porque hay que entender que estamos construyendo algo, ¿no? Claro. Y que cuando vamos poniendo oración tras oración, estamos más o menos dejando un camino de migaja que nos tiene que conducir a algún lado y cada cosita que vayas dejando, al menos como a mí me gusta encarar la literatura, cada nueva idea que vas dejando, a mí me gusta finalizarla o desarrollarla o cerrarla, Ujú. ¿no? Claro. Que todo tenga una función en el texto. Entonces, um, hay que estar en un muy buen estado mental, Ujú. físico, Mm. porque a mí me ha pasado de terminar de escribir una obra y tirarme en la cama 2 semanas, digamos, Claro. Pero con estás una, agotada. sí, con un agotamiento muy grande, digamos, ¿no? Entonces escribir es un trabajo mental y también físico, ¿no? Que te puede llevar a tener dolores de cabeza, dolores de espalda, Mm. este, cosas, ¿no? Que tu cuerpo va sintiendo, e incluso preocupaciones, ¿no? Porque si a veces se te aparece un personaje que te preocupa mucho, decís, ¿de dónde se me Claro. están saliendo estas ideas, ¿no? Que me ha pasado. Sí. Me ha pasado de ir no quiero sonar muy dramática, pero Ajá. sí de ir, digamos, donde mi psicóloga y decirle por qué se me ocurren estas ideas, digamos, Claro, ¿no? claro, claro. Cuando no entendés muy bien, después entendés que es solamente ficción, ¿no? Son solo invenciones. Bueno, pero no siempre, ¿no? Balzac en su lecho de muerte llamaba a su doctor, Ujú. pero era el doctor de sus novelas. No, Ah, no, yo quiero que me atienda el doctor. ella No sé. confundía la realidad con la ficción. Claro, y al final decía él, yo quiero que venga el doctor, no me acuerdo ahorita qué se llamaba, pero era el doctor de sus novelas, porque era un personaje que él fue creando a través de su obra y está incluido como en muchas novelas Ya. de Balzac. Entonces me pareció muy interesante. Vamos a continuar hablando cómo es el tema de la literatura nacional ahora, Eva Sofía, cómo Mm. estás viendo la realidad, no solamente ya como escritora, sino esa experiencia que tenés desde el periodismo cultural.
Bueno, a mí leo mucho a la gente de acá. Me gusta mucho estar pendiente de lo que se está publicando, etcétera. Yo creo que es como, em, hay grandes cosas, hay grandes escritores, ¿no? Ujú. En Bolivia, más allá de las personas que están generalmente dando de qué hablar, hay como una sensación de que ahora se puede escribir, de que se puede publicar. Pero sí estaba hablando con una amiga el otro día de Ujú. que lo que no estamos viendo mucho en Santa Cruz de la Sierra específicamente es literatura que esté hablando o sea, que se sienta actual, Ujú. que se sienta de este tiempo, Sí, ¿no? Creo que por ahí eso nos falta un poco, pero no se puede inventar eso, no se puede producir, son simplemente las personas que escriben tienen claro. que empezar a hacerlo por cuenta propia, digamos. Maximiliano lo ha hecho, ¿no? Pero, Sí, digamos, correspondiente a su generación, exacto, a su época, ¿no? exactamente, Que es ¿no? también una cosa así muy cruda, muy genial. A mí me gusta Sí, mucho Maximiliano. claro, su obra, especialmente en El cuerpo una voz, ¿no? Es Mm. muy, pucha, se siente muy actual, se siente algo que podría suceder, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Pero más allá de algunos pocos ejemplos como ese, tal Mm. vez es una cuestión que sería bueno que las personas que estamos produciendo Ujú. no, nos pongamos como, o al menos yo me lo estoy poniendo, ¿no? Como quiero hacer algo que, Que testifique. sí, no necesariamente que testifique el momento que estamos viviendo o la época histórica, sino que la sensación, Ujú. lo que vos sentís cuando salís a la calle, lo que vos sentís cuando lees la ciudad, ¿no? Ujú. Que no es la cosa linda que está en el discurso oficial, sino que es algo mucho más denso y Sí. más perverso, si querés, ¿no? Los Entonces, submundos. Los exactamente, submundos que hay en sí, nuestra sociedad. exactamente. Y tengo la impresión de que va a ir apareciendo, pero bueno, a todo tiene que darse un tiempo, ¿no? Porque las obras tardan en producirse, pero me gustaría ver un poco más de eso. Tenemos mujeres muy sobresalientes en nuestra literatura en Santa Cruz, Ujú, ¿no? Que ahora están como, no sé, triunfando en el exterior, que digamos, están siendo publicadas, están siendo traducidas y que han precisamente comenzado su carrera aquí en Santa Cruz y que de alguna manera han incluido esas vivencias en lo que están haciendo ahora, ¿no? ujú, Liliana Colanzi, Giovanna Rivero, Magela Butuán, sí. que tienen además un talento ¿no? impresionante y que realmente han podido como superar muchas barreras que quizás los demás escritores las tenemos aquí en Bolivia, ¿no? Es decir, nuestra caja de resonancia Ujú. no es lo suficientemente grande, ¿no? Y de repente hay que hacer como muchas otras cosas para poder tener cierta relevancia, digamos, a nivel internacional, ¿no? Ya. ¿Qué te parecen a vos estas mujeres? ¿Las Sí, lees? claro, las leo mucho. Me gustó mucho la última obra de Giovanna. Ujú. No recuerdo el nombre, pero me gustó Ya. mucho su último libro de cuentos. También el de Liliana y el de Magela. Ujú. Em, La composición de la sal es una cosa así, pero la ese es composición de... anterior, Ese es ¿no? anterior. Creo que Sí. el último es... No recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre. No lo he leído, pero sí, Nuestro Mundo Muerto de Liliana, la Sí. composición de la sal, ¿no? Que son unas cosas así. Tierra fresca Pero sobre su tumba se llama el libro de Giovanna. Ese libro me parece fantástico. sí. Me parece una de las mejores obras de él que he leído de Bolivia, no solo en los últimos años, Ujú. ¿no? Sino en general. Y vos que estás leyendo mucho y a muchos. Me encanta ese libro. O sea, Tierra Fresca de su tumba es una obra magnífica. Y como vos decís, ¿no? Ahora tampoco podemos pensar mucho en cuál va a ser nuestro papel o cuál va a ser la huella que dejemos en la historia de la literatura Ujú. boliviana porque Ya. no va por ahí, digamos. Ajá. Probablemente no quede mucho, pero sí es como una pulsión, ¿no? Es como algo que sí tenés que hacer, escribir por una obra propia, por más que nada, es como armar un bordado, digamos, ¿no? Ujú. Es tuyo, es tu Sí. bordado, ¿no? Entonces, eh,
más, yo hace tiempo que dejé de pensar un poco en qué voy a lograr, Claro. ¿no? Básicamente ¿No? cuando, En qué va a terminar esto, ajá, no? cuando empecé a entenderme más a mí misma, Ajá, empecé a dejar de pensar en cuál va a ser mi huella en el mundo, porque realmente no importa, digamos. claro. Pero sí, sí, digamos, cada vez cuido más, si querés, mi jardín, Ujú. ¿no? Cada vez cuido más la calidad del bordado que estoy creando. Y a propósito de eso, ¿qué estás creando? ¿Qué estás escribiendo Gracias. ahora? ¿Cómo estás encarando tu proceso creativo? Ya nos has dicho que estás en ficción, que estás haciendo cuentos. Ujú. ¿Qué estás escribiendo? ¿Sobre qué estás escribiendo? Em, Estoy escribiendo ahorita sobre... Me interesa mucho el tema de género, evidentemente, y es algo que está saliendo de manera casi natural en lo que estoy escribiendo. Es como una preocupación muy importante, pero no la cuestión transgénero, sino la cuestión qué es, ¿no? Mm. Em, es algo muy apasionante, más allá de que uno Milite. milite o no, es algo que te quiebra un poco el esquema mental, Ujú. cuando te pones a pensar qué es, ¿no? La performatividad, qué es, etcétera. Y cómo puedo yo mostrar esos conflictos en la ficción, Ujú. ¿no? Sin que sea el tema central de las historias, Ujú. sino que forme parte de la vida de los personajes, así como está formando parte de nuestras vidas, Sí, ¿no? cotidianamente, en el micro, en la calle, en la casa, en la Exacto. plaza. Sí, entonces va más o menos por ese lado lo que estoy trabajando ahora. Ujú. O sea, tiene esa tangente, ¿no? Pero no es el tema central. El tema central siempre es un conflicto más de personalidad, más, porque vos podés tener mucha gente que esté pensando estas cosas y Ujú. pueden ser terribles, más allá de su militancia política Claro. o de identidad de género, ¿no? Entonces, por ahí más o menos va la beta que me interesa muchísimo explorarlo en la ficción, porque lo veo muy explorado en ensayo, en Sí, filosofía, etcétera, sí, ¿no? En ficción lo veo también explorado, pero de manera muy in your face, digamos, ¿no? sí. A mí me gustaría más trabajarlo como una subhistoria, como Ujú. algo que está latente ahí por debajo, ¿no? Y te adscribes más a un poquitito más al realismo por lo que estoy entendiendo, Ujú, o cruzas algunos límites de la realidad dentro de tu ficción, como están haciendo los escritores ahora, pues, ¿no? Porque vos ves a un Edmundo Paz Soldán que está escribiendo ciencia ficción y que le va muy bienísimo, pero de repente vos lees los libros y decís, oye, pero eso pasó en este ujú. planeta, en este siglo, Sí. digamos, ¿no? ¿Jugás con eso o es un poco más de realismo? No, ahora estoy, de hecho, en la obra que saqué hace un par de años, Ujú. tenemos ya iba por el lado de, no una ciencia ficción, pero sí algo sobrenatural, que me encanta lo sobrenatural, Sí. como, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Digamos, ¿no? ¿Qué es esta entidad que está acá, ¿no? Ujú. Esa Eh, presencia. Esa presencia. Entonces, cuando te hablo de explorar la cuestión, eh, quiénes somos, cómo me muevo en este mundo, también va por el lado de qué es la realidad y qué es lo inventado, Ujú. ¿no? Claro. ¿Qué es realmente real, ¿no? De carne y hueso y qué es una idea en mi cabeza, ¿no? Entonces, ahí cuando vos decís, mis personajes van a estar en un conflicto entre reconocer qué les está sucediendo o qué está sucediendo dentro de su cabeza, Ujú. ya estás entrando a un espacio de algo Metafísico. metafísico, ¿no? Sí. Entonces, sí, hay historias que van más o menos por ese lado donde los personajes, los lectores no saben qué está sucediendo, que me interesa mucho explorar eso. Ujú. Que el texto sea un enigma, ¿no? Sí, Así como en algunos textos el enigma puede ser, ¿esta persona que estoy viendo moverse es un hombre o es una mujer? claro. No lo sé. ¿Realmente importa? Para Va, los efectos del relato,
Puede ser que importa, sí, pero ¿verdad? puede ser que no, ¿no? Claro. O sea, ese es lo que estoy más o menos trabajando ahora. Bueno, muchísimas gracias, Eva Sofía. Se nos acabó el tiempo. Ha Gracias. sido un placer conversar con vos. Igualmente, muchas gracias. Gracias, amigos. Ese fue el podcast del CCP. Será hasta otra oportunidad.